Voy a presentar y para mí es un placer de verdad y agradecer a Mario García, don Mario y Mario García también, Junior, el esfuerzo que hicieron por venir y estar presentes con nosotros y traer realmente a un conferencista que muchos de nosotros ya los hemos visto en foros virtuales. En Guadalajara tuvimos la oportunidad de estar ahí con la Asociación de Mecánicos también y poderlo observar. Para mí es un placer presentarlo porque es un ser que tiene mucha capacidad, sabe mucho y sobre todo que viene desde un país lejano. Ingeniero Alejandro Linero, bienvenido a esta asociación, bienvenido a Cancún, compártanos toda su experiencia y pues es un placer tenerlo por acá con nosotros. Un aplauso para él. Muy amable. Bienvenido para usted y adelante con su presentación. Ok. Sí, claro. Son $10 por cada foto, ¿no? Buenos días. Precisión dimensional. Información, proceso. Esa es la clave del negocio automotriz. La experiencia no es tan importante, pero duele, porque a todos nos gusta mostrar la experiencia que tenemos. En esta pequeña charla les voy a mostrar casos de la vida real de rectificadores. Dos casos, uno de un pistón original y otro de un pistón taking, pero el caso es exactamente el mismo. Voy a comenzar con un pequeño video. ¿Me presionas, por favor? Solo véanlo. Para no seguir viendo, porque sigue diciendo lo mismo, básicamente lo que han visto ustedes ahí es que un juego de pistones originales no entró. Se quedó ahí. Y ese rectificador pidió de la misma marca otro juego de pistones. Y sí entró. Es más, se deslizaba. Eso es lo que vieron en el video. El resultado, o los hechos, es el mismo bloque, el mismo diámetro, pero un juego de pistones no entra y el otro sí. Y ahí empiezan las conclusiones. El diámetro de los pistones del primer kit, pues salió defectuoso. Pues que no entró. Por lo tanto, hay problemas de fabricación. Estoy hablando de pistones originales, esto que están acá. ¿Sí? De todo eso, que esos son casos que me llegan a mí, yo hago solicitudes, yo tengo una cosa rara, mi esposa lo odia, que yo siempre contesto con una pregunta, cosa que le dicen a uno que no debe hacer, pero en este negocio toca hacerlo. Entonces yo lo que le dije es, hombre, denme el valor, porque todo lo que vieron ahí está mal hecho, porque así no se debe hacer. Estamos dependiendo de nuestros sentidos. No entró, sí entró, pero a ver, falta información. Denme datos. Mídanlo de esos pistones y envíenme los valores para ver qué pasó. Y miren lo que midieron. ¿Puedes volver a presionar otra vez esa flechita? Esta fue la respuesta que me dieron cuando hice esa solicitud. Ahí. No, escape. Ya.
Para no seguir, porque es lo mismo. Y mi respuesta es, todo lo que hicieron, lo hicieron también mal. Así no se miden pistones. Ingeniero, ¿cómo me va a decir usted eso? Si yo tengo muchos años de experiencia. Es más, esta es una rectificadora que tiene más de 35 años de experiencia. Y pues, mis amigos allá no saben hacer cosas. Como vieron aquí, pistones originales. Ellos hablan de, pues en realidad 538 milésimas, 0,538 en pulgadas. Y la otra ellos dicen, tiene entre 0,01 y 0,015 de pulgadas más grande. Eso es lo que decía. No todos están igual, hay uno más grueso, hay uno más grande. Y el primer error en esta segunda parte es que midieron de esta manera. ¿Qué es lo que se ve en la imagen? ¿Dónde está el error ahí? No. Concéntrense en el equipo en el que están midiendo. ¿Qué falló ahí? ¿Cómo? Eso. Es que el pistón está fijo, el micrómetro está fijo. No se mide, los micrómetros no se utilizan así. Pero acuérdense, es que el trabajo hay que hacerlo rápido. Ya, hay que sacarlo. Entonces cuadramos y vamos midiendo. Y ahí empiezan los errores. El error cuesta dinero, cuesta prestigio. Dinero es porque retrasan el trabajo de la máquina, se demora la reparación del motor, y el prestigio es que esa marca se equivoca. Esa es la consecuencia. Todo ese tipo de medición, donde el micrómetro estaba fijo, es más, es que si vieron bien el video, él midió lo que él llama el pistón original y después colocó movió el micrómetro y soltó un número. Esto tiene más tanto. Y rechazaron todos los componentes y la marca no es ahí y usted no me va a enseñar a mí porque yo tengo tantos años de experiencia en este negocio y todo lo que hablamos cuando no queremos aceptar de que no estoy haciendo las cosas como deberían hacerse. ¿Qué hice yo en este caso? Uno, establecí una altura de medición. Eso es lo primero que uno debe hacer en un pistón. Con un pie de rey se establece una altura de medición, se fija el pie de rey, se marca el pistón en la altura, único punto en donde se tiene que hacer la medición de un pistón, porque un pistón no se mide donde a mí me da la gana, sino donde el fabricante del pistón y del motor estableció, se marca la altura de medición y sobre esa altura marcada que ustedes ven ahí es donde se hace la medición con el micrómetro. Y con el micrómetro para eso tiene el mango o manguito deslizable, se va ajustando, girando, hasta que se hace contactos sin forzar el equipo. Y cuando se hace el contacto, se fija el equipo y se lee cuál es el valor medido. Procedimiento. Toma más tiempo. Se demora uno un poquito más. Pero se evita el estar devolviendo, de estar parando el proceso de rectificación o armado, si hacemos el procedimiento como lo estableció quien inventó tanto el equipo, como el que desarrolló el pistón, como el que desarrolló el motor. Esto es lo que hay que hacer cuando se mide un pistón. Establecer en dónde hay que medirlo, marcarlo para estar con seguridad, posicionar el micrómetro en el centro de la falda, girar el manguito del micrómetro hasta que haga contacto, leer, verificar y comprobar si lo que estoy leyendo está dentro del rango que pide el manual. Ese es el procedimiento básico, ¿sí? No hacerlo genera problemas. Cuando ya está todo medido, uno se va al manual de servicio y el manual de servicio le da la información. Y ahí empezamos con los cambios. Si ustedes ven esa información, aquí me habla del diámetro interior de los cilindros y después de los pistones, pero me dice diámetro interior del cilindro clase 1, clase 2, clase 3 y me da 3 rangos. Clase 1, clase 2 y clase 3 son diámetros estándar.
Eso es mecánica hoy. No hay valores absolutos. Hay rangos y precisiones. Aquí en el ejemplo que les estoy mostrando hay 3 clases de bloque estándar. Y cada bloque está marcado con una clase 1, clase 2 o clase 3, o si quieren llamarlo grado. Esto tiene más de 40 o 50 años de existir así. Y esa precisión de los diámetros del cilindro me está diciendo qué es lo que aparece en la imagen aquí. Me dice, cuando el bloque viene de clase 1, tiene tal rango. Cuando el bloque viene de clase 2, tiene tal rango. Y cuando el bloque viene de clase 3, tiene tal rango. En ninguna parte de estas máquinas modernas, porque estamos hablando de motores de 40 o 50 años para acá, finales de los 80, principios de los 90, ningún fabricante ya establecía un solo rango, sino que establecía dentro de un rango general unos subrangos. Porque hay un concepto en fabricación que se llama precisión de fabricación. Nadie puede hacer nada perfecto. Por lo tanto, hay pequeñas variaciones cuando se están fabricando componentes y esas pequeñas variaciones exigen, como se ve aquí, dividir lo que nosotros llamamos el rango general en subrangos para tenerlos en cuenta. Y de acuerdo a esto, debido a que hay 3 clases, en el ejemplo que les estoy mostrando, de cilindros, de rango de cilindro, hay 3 clases de pistones correspondientes a ese tipo de rango. Y algunos fabricantes, como el fabricante original, en la corona del pistón le dan el valor para ese pistón que ustedes tienen en su mano, y en el caso de taking, y hagan el ejercicio, le pone un color, un puntico de un color, donde ese puntico significa cuál de esas 3 clases pertenece este pistón. Estamos hablando de una máquina que tiene en circulación en el mercado mucho más de 30 años, así que esto no apareció ayer, sino que esto es ya desde hace rango. Ahora, la explicación de por qué no dejan un solo rango y ahora me están jugando con 3 rangos estándar es que en este negocio desde hace muchos años, desde la década de los 70, se busca que la máquina no consuma más allá de lo que debe consumir porque eso cuesta dinero. Estoy hablando de combustible. Y cualquier cosita que le haga yo al motor para que me mantenga el ahorro combustible dentro del mejor rango posible, sirve. Y cuando se fabrica, por ejemplo, un bloque, yo lo puedo fabricar en invierno, yo lo puedo fabricar en verano, yo lo puedo fabricar en otoño, y esto se enfría aquí en el planeta Tierra. Y si yo estoy en invierno con menos 10 grados, la velocidad y la contracción del metal es diferente a que si yo enfrío ese mismo bloque para el mismo motor en verano con 40 grados. Y lo que se pide es que no importa cuándo se fabricó, el peso del bloque debe ser siempre el mismo. Y si yo he fabricado un bloque y la contracción fue muy grande, o sea, el bloque tiene más masa, va a pesar más, le tengo que quitar material a ese bloque para que entre el peso del bloque dentro del rango. Por lo tanto, dependiendo de cuándo se fabricó, le quitan peso dentro del bloque en los cilindros. Entonces, si hay que quitarle muy poco peso, dejan el diámetro del cilindro en el mayor rango. Eso se llama precisión dimensional para mantener un estándar. Y si yo tengo la fabricación de bloque en otra condición atmosférica, el aire tiene otra temperatura, le quito más para que se mantenga en el peso. ¿Hasta ahí me están entendiendo la idea? Debido a que la contracción y la masa del metal cambia, yo tengo que ese bloque siempre mantenerlo en un mismo peso. Por lo tanto, si me pesa un poquito más, le quito, aumento el diámetro del cilindro, y si me pesa un poquito menos, le quito menos para mantener el peso. Y nos jodió a todos. Porque ahora, para establecer cuál es el diámetro que tengo que rectificar, tengo que escoger cuál clase de bloque tengo. No tengo que utilizar un valor genérico.
Y el fabricante, como sabe y fabrica desde hace mucho tiempo de esa manera, también, debido a que cambian los bloques, cambian las dimensiones de los pistones. Y si yo, pasando aquí muy rápido esto, me acostumbro a rectificar el cilindro con un diámetro estándar y me llega un pistón con un diámetro de mayor tamaño, de mayor clase, es decir, yo rectifico el cilindro con este diámetro y me llega un pistón hecho para este diámetro, el pistón no entra. Y la culpa no es del pistón, la culpa es mía porque yo no rectifiqué el motor como debía rectificarlo. Y mecánica hoy automotriz es así, funciona de esta manera, funciona de esta forma. La información que se le pide al mecánico, siempre hay que pedirle al mecánico información o al rectificador, es, hombre, de medidas, mida el bloque, ¿qué le hizo al bloque para saber por dónde está el daño? Y como vieron, comparado con lo que dice el mecánico, que en ese ejemplo que les mostré no dio medida, uno busca la información y el fabricante le dice, como hay 3 bloques, hay 3 clases de pistones estándar y cada pistón tiene su propio rango de diámetro. Pistones de clase 1, pistones de clase 2 y pistones de clase 3. En el negocio automotriz no hay que normalizar nada. En el negocio automotriz no hay que generalizar nada. En el negocio automotriz hay que hacer la labor individual. Y para hacérselo sencillos, a mí me llega un kit de 4 pistones y yo tengo que medir ¿cuántos pistones? 4. Y tengo que ajustar el diámetro de ¿cuántos cilindros? ¿A qué? A los pistones que estoy. ¿Qué fue lo que no hicieron acá? Porque simplemente normalizaron, le dieron un diámetro al cilindro y llegaron los pistones, a esto no me centraron, salieron malos. Cuando debe hacer al contrario, primero debe medir el pistón y basado en lo que mide el pistón, determinar cuál es el diámetro que debo dejar en la rectificada para que el motor funcione adecuadamente. Y puedo yo tener muchos años de estar metido en este negocio y lo estoy haciendo mal porque no he estudiado el manual como el manual me lo dice que debo hacerlo. Porque las cosas funcionan de esta manera. Mide el diámetro de los pistones y basado en el diámetro de los pistones determine cuál es el diámetro promedio, que fue el ejercicio que hicimos acá. Esta fue la información que me dio el mecánico, tantas milésimas, todo lo que vieron ahí en el video está aquí. Y él decía que el pistón alterno estaba por fuera del rango. Pero es que él empezó al revés. No empezó como era. Primero preparó el bloque y después utilizó el pistón. No, estamos hablando de mecánica. Este es un ejemplo. Sí, ese es el problema. El análisis que se hizo cuando se tuvo la información en este ejemplo, porque este es un ejemplo, es que el pistón que se le vendió al operario era de clase 3, tenía esta medida, que estaba dentro del rango. Pero el mecánico había ajustado el diámetro en una medida diferente. Es decir, el pistón que él se le vendió era este para un bloque de este rango. Pero el mecánico estaba utilizando otro rango. Ese es el resultado de esto. 1, midió mal, no utilizó el micrómetro como era correcto. Y 2, se adelantó porque utiliza un valor nominal que no debe utilizarse, sino que hay que utilizar un valor específico. Por eso vienen las marcas en los pistones. Ahora, este es el caso número 2. En este caso, inclusive el mecánico ni siquiera nos mandó un video, dijo, se los devuelvo. Esto, el diámetro no me sirvió, los pistones no entran dentro. O sea, un caso igual. Aquí estamos hablando ya de taking una marca alterna. Los pistones no entran dentro del cilindro, se hizo en 2 kits y ninguno de los 2 kits funcionó. Estamos haciéndolo en el mismo bloque, estamos haciendo en el mismo cilindro, la misma marca de pistones y no entran. Ah, utilicé otra marca y esa sí entró.
Vea, que es también una cosa muy común. Si no me sirve aquí, yo utilizo esta y esta sí me sirve. El resultado final de esto fue que los dos kits de esta marca, Teiki, salieron defectuosos. La otra marca sí me sirvió. Y ahí la marca se muere. ¿Sí? El diagnóstico del rectificador es, esos pistones fueron fabricados con un diámetro mayor de lo que se necesita en el motor, y ahí enseguida el nombre de una marca deja de ser confiable. El mismo caso, cuando me llegaron a mí ambos casos, y ayer me avisaron que tengo todavía 2 casos más cuando llega a mi laboratorio, yo lo que hice en este caso específico, que es un Toyota, establecí una medida de 25 milímetros con el pie de rey, marqué el pistón a 25 milímetros y en el centro de la falda, con el micrómetro, medí a una altura de 25 milímetros y comparé el valor que medí con lo que me dice el manual de servicio. ¿Y qué me dice el manual de servicio? Básicamente lo que me dice a mí el manual de servicio es: mida el diámetro del pistón en el centro de la falda a una altura de diferente al otro pistón. Y ese es el otro punto. Cada motor tiene sus propias cotas. En algunos pistones se mide de la corona hacia abajo y en otros se mide del borde de la falda hacia arriba. Y el valor medido depende de cada pistón. En este negocio no se puede generalizar. Hay que ser específico. Cada motor tiene su historia. Y vea lo bonito que es esto. La medida debe hacerse a una temperatura ambiente de un cuarto de 20 grados. Y ahí nos jodimos. Porque es que estamos aquí la temperatura no es de 20 grados. Pero aquí lo que señalan es el cuarto. Y esta es una cota de fabricación especial. En el planeta Tierra, los 20 grados centígrados se llama la temperatura neutra. Ningún metal en la planeta Tierra que utilizamos en la industria ni se dilata ni se contrae a 20 grados. Esa sería la temperatura ideal. Pero esto simplemente lo coloco como anécdota porque bajémonos de ese bus y hagámoslo como siempre lo medimos, en la temperatura que tenemos. Y aquí me dice, mídalo a 25 milímetros de abajo hacia arriba y el valor estándar o nominal debe estar entre 93, 96 y 94,01. Ya me da un rango. Y lo que hicimos en este caso es, con este dato que se extrajo del manual, hacer la medición del pistón, teniendo en cuenta una cosa. Los pistones, como muchas de las piezas de motor, no tienen una temperatura homogénea. Cada parte del pistón tiene una temperatura diferente. ¿Por qué? Porque el combustible y el aire se queman aquí, no acá. Por lo tanto, la temperatura en cercanía donde se están quemando los gases es diferente en los sitios donde están alejados del punto o sector o área donde se están quemando los gases. Dicho de otra manera, si vemos un mapa de diseño de un pistón, en un pistón, y está exagerada la imagen, pero para que entendamos, un pistón no es un cilindro, ni siquiera es cónico. Cada sector del pistón tiene una forma diferente porque arriba es más caliente y abajo es más frío. Y eso significa que si exageráramos, un pistón se debería ver de esta forma. El diámetro arriba siempre es menor que el diámetro abajo, porque aquí hay más calor, aquí hay menos calor, aquí hay más dilatación, aquí hay menos dilatación. Si hiciéramos el pistón totalmente cilíndrico, cuando adquiera la temperatura de operación, la parte de arriba sería mucho mayor que la parte de abajo y se dañaría el motor. Por lo tanto, los pistones se hacen así. Y eso lleva a que hay que eliminar prácticas y el fabricante, como sabe, el punto donde está el mayor diámetro para que cuando se caliente sí se vuelva un cilindro perfecto, le dice, es aquí, en este punto, donde usted debe medir el diámetro. Y como cada pistón tiene una forma diferente y las temperaturas de combustión son específicas de cada motor, la altura del punto de medición es específica de cada
pistón. Por lo tanto, yo no puedo generalizar en este negocio, sino tener la información de cada componente que tengo en mis manos para hacer la medición como lo pide el fabricante para que todo salga. Por lo tanto, este tipo de pruebas quitan la cabeza del motor y siempre alguien pregunta, ¿y cómo está abajo? Entonces sacan la herramienta más común en mecánica, que es la manito, y la ponen ahí y dicen, uy, ya tiene juego. Y resulta que los pistones fríos arriba tienen un menor diámetro que abajo, por lo tanto siempre se va a mover. O este tipo de medición tampoco sirve. Porque ahí yo no estoy metiendo la galga en el punto exacto donde el fabricante me dice es aquí donde tiene que medir. Todo ese tipo de medición cambia cuando uno conoce en realidad cómo está el pistón. Y en este caso específico se midieron los pistones y me dieron estos valores. Valores que uno compara con el rango. Y básicamente uno para identificar si están fuera o no, uno busca el menor valor y el mayor valor. El menor valor medido fue 939800 y el mayor valor medido fue 940049 y ambos están dentro de el rango. Por lo tanto, con el solo hecho de medir estos pistones que rechazaron, uno dice, no, pero es que el rango está. O sea, la medida del pistón está. Entonces, ¿en dónde está la falla? Que es la pregunta que uno se hace en este negocio. Todos los pistones están dentro del rango, pero hay una cosa interesante. Si ustedes miran esa tabla, que es la tabla de la medición, todo esto que se midió, todos los valores en cada pistón no son iguales. Y ese es el otro aspecto que tiene este negocio. No hay un solo pistón que tenga un diámetro idéntico a otro. Por lo tanto, yo no puedo normalizar ni buscar valores estándar. Tengo que buscar valores específicos. Porque estas pequeñas diferencias, el fabricante las previó. Y eso nos complica la vida tanto a rectificadores como a mecánicos, porque me toca es ahora mirar el motor, si tiene 6 cilindros, como si fueran 6 motores, no uno. O sea, estos son estándares establecidos. Y los estándares establecidos establecen que cuando se fabrica un pistón, hay que cumplir el estándar de fabricación o se desecha. Es decir, el fabricante original del motor me estableció el rango general, pero divide ese rango en subrangos. Y cuando se fabrica un pistón, yo tengo que avisarle a usted, como rectificador o como reparador, ese pistón que está en esta cajita, en cuál de los subrangos está, para que usted adecue el diámetro del cilindro al subrango de los pistones que se le está entregando. Y nos complicaron la vida. ¿Sí entendió? Sí. Porque las cosas se fabrican así. Es más, cojan pistones originales y hagan el mismo ejercicio y van a encontrar exactamente el mismo comportamiento. O sea que lo que quiero entender es de que, por ejemplo, en este caso, hablando de taking, el pistón o el conjunto de pistones que tú estás vendiendo van a estar dentro de ese rango y obviamente nosotros tenemos que estar verificando la medida de cada pistón, ¿es correcto? Sin importar la caja o kit que le vendan, todos están dentro del rango general, pero todas medidas diferentes porque están en un subrango. Entonces, ¿qué hace una compañía como Taking? Un fabricante como Taking le dice, le voy a poner un colorcito al pistón. Este es rojo, pero también hay azul, pero también hay amarillo. Y lo que ahí está metido, y en la caja inclusive, aparece un colorcito. Y con ese colorcito le estamos diciendo, este pistón está dentro de este rango, pero está dentro del subrango de precisión tal. Por lo tanto, no me maquine el bloque hasta que usted no me mida en qué rango está. Es más, estos fabricantes en su página tienen hojitas técnicas, le dice el color rojo significa tal cosa, el amarillo significa tal cosa, y todo ese tipo de información, ¿sí? Exactamente, esa era la pregunta que le iba a hacer. La colorimetría rango 1, 2, 3, la acaba de resolver. Exactamente, eso es. O sea, lo que les estoy diciendo a ustedes es que esto es mucho más complicado de lo que es.
pero es fácil echarle la culpa a los demás, sin importar la marca, si sea Taking u otra marca. Porque toca empezar a reevaluar lo que hacemos. Voy a hacer un ejercicio adicional. Aquí tiene el fabricante, y el fabricante me da a mí todos los valores dentro del rango. Aquí estamos el ejercicio que estamos haciendo aquí. Él me dice, el rango general es entre este y este, por darme un ejemplo. Y yo mido y establezco si está dentro o fuera de ese rango. 2, establezco un límite de desgaste, eso lo dice el manual. Aquí estoy simplemente colocando otro ejemplo para que vean que la información es en cualquier tipo de motor. Me da un rango y me da un límite. El límite es cuando yo tengo que hacer el cambio. ¿Sí? Aquí me está diciendo este rango que aparece aquí, en el ejemplo que les estoy mostrando, y me dice que es el otro valor que tengo que tener en cuenta en este negocio. Con ese diámetro tengo que asegurar que determinando este diámetro, la distancia entre el diámetro del cilindro y el pistón debe estar dentro de un determinado valor. Y me da una tolerancia que también es específica de cada motor. Pero yo he encontrado la costumbre en la rectificadora, hoy le estoy dando palo a la rectificadora, es que en diésel, no, normalmente yo lo dejo de 3 a 5 milésimas, y en gasolina, no, yo normalmente lo dejo de 2 a 3 milésimas, y ahí es donde nos estamos equivocando, porque el manual no le dice, todos los motores están dentro del rango, el manual lo que dice, en este motor, este es el rango, el diámetro del cilindro debe ser esto, y el espacio entre ese diámetro y el pistón debe estar acá. Y hágalo de esa manera. Ingeniero, por ejemplo, si adecuas el cilindro al rango del pistón, Sí. metas el pistón que sea dentro de esas 6 opciones que Sí. te da Taking. Sí. En esas 6 opciones voy a tener, digo, ya sé que la parte de checar la luz entre puntas es cuestión del mecánico, pero si Sí. dentro de esas 6 opciones, cuando el mecánico monte sus anillos, sea el pistón que haya metido esos 6, le va a dar lo que marca el manual, va a quedar dentro de parámetro. Esa es la idea. Y es que volvemos al punto, ahí van los dos en la misma dirección. Hasta ahora, la idea o el resultado de esto es que tenemos que empezar a individualizar esto. Mirar no un motor como un ente completo, sino un motor con motores individuales. O sea, cada cilindro debe ser tratado como un motor independiente. Y en ese punto, ahí tenemos 2 opciones como rectificadores para hacer la rectificación del cilindro. La primera opción es individualizar, como acabo de mencionar, con los rangos. Entonces, a los más pequeños le agrego la tolerancia pistón-cilindro más grande, y a los más grandes le agrego la tolerancia pistón-cilindro más pequeña, y lo que me resulte me dice a mí cuál debe ser el rango de cada uno, o el diámetro, perdón, de cada uno de los cilindros. Esa es una opción. Significa que me va a demorar más tiempo. O me quedo mirando y digo, a ver, yo puedo normalizar. Aquí hay todos estos 4 que están acá es 9403, 9403, 9403, 94. Este se me salió a 9404. Si en vez de utilizar esta tolerancia, le quito un poquito, todos me quedan en 9403. ¿Sí me entendieron lo que vieron ahí? O sea, yo puedo hacer 2 opciones, o normalizar basado en ese subrango que tengan los pistones, o individualizar. Me quedan las 2 alternativas. Si cuando haga la medida, una de las medidas no me permite hacer ninguno de los 2, pues ese pistón efectivamente no me sirve porque está por fuera de rango. ¿Qué puede pasar? Hace 2 semanas, en una charla similar a esto, alguien me dijo, no, pues es que alguna vez en un almacén una persona se equivocó, entonces sacó un pistón de una caja, otro de otra caja y los mezcló y me los vendió así. Y uno de los pistones sí tenía una medida diferente. En ese caso, ¿qué hacemos? Pues no se pudo hacer nada porque teníamos un pistón de un subrango diferente que eso puede pasar. Y yo le pregunté, ¿pero por qué hicieron ese cambio? Porque me dijeron, en esta ciudad hay gente que dice, necesito un pistón. Y le venden
un pistón. Y no es criticable, porque es que no hay billete. O yo compro leche y huevos, o reparo el motor. Por lo tanto, se adaptaron a eso. Resultado final, es muy complicado esto. Es bien complicado porque yo tengo que empezar a jugar midiendo cada vez lo que estoy haciendo. Y vuelvo y repito. Normas. Mida el diámetro de todos los pistones. Ese es el consejo que da. Determine si los diámetros de los pistones están dentro del rango del manual. Verifique la tolerancia pistón-cilindro para ver qué diámetro va a tener el cilindro y rectifique basado en esos valores, o rectifico en forma individual cada cilindro, que es bien complicado, o hago un promedio, en realidad no es un promedio, una media de los rangos medidos para dejar un solo diámetro que me cumpla la tolerancia pistón. Esas serían las reglas para hacer el trabajo, teniendo en cuenta que hay que hacer el acabado del cilindro, bruñido, joneado, en las medidas, ¿sí? Y eso es en todos los motores. Y le estoy mostrando un motor muy viejo. 1KD. Porque esto que estoy hablando no apareció ayer, ni es de la última generación de motores. Es un motor viejísimo, el 1KD, el manual original. ¿Y qué dice este manual original? Aquí tenemos el fabricante, aquí tenemos el código genérico del motor, y a sorpresa, cuando miro yo el manual, el fabricante nunca me da un valor estándar o un valor genérico, sino que el fabricante me da 3 valores estándar. Véanlo. O sea, esto no nació ayer. Esto es bastante antiguo. Clase 1, o grado 1, como quieran llamarlo, clase 2 o grado 3, y a cada uno de ellos le asigna un valor. Para que me entiendan el asunto, la tolerancia del rango se mide desde el valor mínimo hasta el valor máximo, pero se subdivide en rangos de precisión. Y a cada rango de precisión le asignan una tolerancia pistón-cilindro con un valor específico. Que en el ejemplo este que le estoy mostrando, esta tolerancia está entre 0,07 y 0,08 milímetros o 0,028 a 0,035 milésimas de pulgada. Es decir, el pistón tiene un rango, una precisión entre el valor mínimo y el valor máximo en cada uno de ellos. Aquí 95, 92, 95, 93, o sea, una diferencia de 0,01. El rango 2, ese rango, una diferencia de 0,1. Y el rango 3, ese rango. Es decir, la precisión dimensional sí es la misma, pero los valores son diferentes en cada clase de pistones. El bajo, que tiene una precisión de 0,1, el alto, que tiene hasta 0,1, y el mayor. Y eso es casi que normal en los motores, exceptuando algunos japoneses. El otro día yo estaba viendo un manual donde un japonés, se llama Isuzu, tenía 10 rangos de pistones y 10 rangos de cilindros estándar. O sea, todavía es un poco más complicado por la precisión con la que lo fabricaron. Si empezamos a entender cómo es que se están fabricando las cosas, podemos entender qué es lo que nos toca cambiar. Hay un rango general entre el menor y mayor valor y está dividido ese rango general en subrangos, que se llaman rangos de precisión, y esos subrangos de precisión determinan cómo debe ser el diámetro del cilindro. Es decir, ahora me están obligando a coger cada pistón y medirlo. Y la medición del pistón me determina en qué rango o subrango de precisión está, y con eso yo tengo que hacer el cálculo basado en la tolerancia pistón del cilindro de cuál debe ser el diámetro. Y como les mencioné, en el caso de Teikin, ellos le colocan un colorcito y cada color le dice cuál de estos 3 rangos pertenece a lo que está en la caja. Y lo único que dice una compañía como Teikin o cualquier fabricante de pistones es: no me revuelva colores, manténgame el color. Y si me hace esta estandarización de procesos que se ve aquí, serán exitosos. Pero ¿en dónde está el bendito problema?
El bendito problema es que todavía creemos que lo importante es la abertura de los anillos. Y esto va para los mecánicos. Ahora el palo es para los mecánicos. Porque la abertura del anillo en realidad no tiene ningún tipo de importancia en la reparación de un motor. Pero nos comimos el cuento que la abertura del anillo es importante porque estamos haciendo rectificaciones basado en la abertura del anillo y no estamos haciendo rectificaciones basados en el pistón, que es lo importante. Aquí tienen otro ejemplo donde me da 3 subrangos del pistón y me da 3 subrangos del cilindro. Así es como se maneja esto. En cualquier manual de vehículos modernos lo encuentran de esa manera. Y fíjense que aquí, inclusive en el ejemplo que le estoy mostrando, me muestra mucho más claramente todo lo que he hablado. Me da un rango estándar, un valor máximo, que está aquí, y un valor mínimo, que no se ve muy bien, pero que está acá. Este es el valor estándar. Esto que dice acá. 9600, 9603, 9600, 9603. Pero me da la tablita donde me dice clase 1, grado 1, este rango, clase 2, este rango y así sucesivamente. Por lo tanto, nos toca ahora es individualizar, basado en el pistón, el proceso. Pero ¿dónde está? Es que romper esquemas es muy difícil, porque ya yo estoy acostumbrado, llevo años haciendo este negocio. Para resumir lo que hicimos en estos dos casos, encontramos todos los pistones dentro del rango, hay variaciones según el grado de fabricación, pero la pregunta que uno se debe hacer en este caso es, ¿por qué me están rechazando los pistones? ¿Por qué la persona que hace el trabajo no lo hace como dice el manual? Esa es la pregunta clave en este negocio. Y la respuesta, yo siempre le pregunto a la persona que me manda en estos casos, el rectificador, yo le dije, deme el diámetro que le dejó a esos cilindros. Sabiendo el diámetro, yo le digo a usted si de verdad ese diámetro que usted dejó está adecuado para la precisión de los pistones que le llegó. Y mi respuesta fue esa, que ya lo mencionaron dos aquí. El diámetro se ajusta para que el anillo tenga una abertura y este valor, este caso, de 6 milésimas de pulgada. Porque así me gusta a mí, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hice yo? Cojo el manual y le pregunto al fabricante, deme el rango de los anillos. En este caso, que también es otro error, solo lo hizo en el primer anillo. Y ese es otro error, hay que verificar todos los anillos. O sea, todos los anillos deben ser medidos. Y aquí, como él utilizaba un solo anillo, el superior, cogí los datos del superior. Y según el fabricante, el dato es este. Es decir, para que vean en dónde está el error y por qué rechazaron los pistones. Él rechaza los pistones porque él quiere que la abertura de los anillos quede en 6 milésimas y el manual le dice, esta debe ser la mínima abertura, 7.9 milésimas. O sea, se ve mucho más fácil en escala internacional. El rectificador quiere, porque el mecánico se lo exige, 0.15 de abertura. Y el manual dice 0.20. Y como este rectificador es un profesional, él no se pone con la pendejada de cortar anillos. Entonces reduce el diámetro. ¿Para qué? Para que cuando yo reduzca el diámetro, le quite la abertura 0.05. Ahí está el problema. ¿Y por qué carajo quiere reducir el diámetro? Ingeniero, es que si dejo el diámetro como dice el manual, me queda, ¿qué? Y esa es la lucha en este negocio. Porque todos todavía estamos convencidos que el consumo de aceite es malo. Todos los motores. Es más, si usted nota que su motor no está consumiendo aceite, preocúpese, porque se está jodiendo. Porque un motor que no consuma aceite está trabajando mal.
Pero ¿cómo se le ocurre a usted decir eso, ingeniero? Entonces, ¿para qué carajo reparé el motor si el motor estaba consumiendo aceite y ahora lo voy a reparar y me va a quedar consumiendo aceite? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo le digo yo al dueño de la máquina ahora eso? Pero es que llevamos años convenciendo al dueño de la máquina que este es nuestro problema más grave. Y le estamos asignando más importancia a la abertura de los anillos que a lo que me dice el fabricante. El fabricante me dice, todo se basa en el diámetro del pistón y sobre el diámetro del pistón tiene que dejar el diámetro del cilindro. En ninguna parte, les voy a mostrar varios manuales, el fabricante le dice, todo concéntrelo en la abertura del anillo. En ninguna parte dice eso, pero lo estamos haciendo así. Se ajusta, en este caso, el rechazo fue porque se ajustó el diámetro del cilindro para que esta fuera la abertura, menor a lo que dice el manual, en 0,05. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que si yo dejo ese cilindro, como dice el manual, pues queda muy abierto, y un anillo abierto es malo. Pues ¿por qué no le preguntamos al que fabricó el motor? Preguntemos si eso es cierto. A nadie le gusta esto. A todo el mundo le gusta esto. Ya. Esa es nuestra realidad. ¿Sí? Anillos cerrados son mejores que anillos abiertos. Y usted no me va a enseñar a mí, porque yo tengo más de 35 años de estar metido en este negocio y ya yo me las sé todas. Y uno lo que hace es, a ver, usted inventó motores, usted fabrica motores, no le preguntamos al que lo fabricó. Todos estamos convencidos que una menor abertura es mejor que una mayor abertura. Prefiero tanto. Aquí les voy a poner otro ejemplo. Este fue un caso que tuve hace menos de 2 meses, donde en solo el encendido se pegaron los pistones, solo con encender. Los pistones salieron malos, era lo que decía. Y cuando hicimos el análisis, el mecánico le decía al rectificador, es que yo lo quiero en 8 milésimas de pulgada. Es más, a mí no me pueden decir que no es 8 milésimas, porque usted no sabe la cantidad de motores que yo he reparado y los he dejado así. Llevan años trabajando. Y la pregunta clave ahí, o la frase clave ahí, no es que el motor esté trabajando, porque eso no importa. La pregunta es, ¿cómo está trabajando? Eso se llama eficiencia. Porque uno puede ver el motor parejito, pero en realidad estar trabajando mal. Y eso se traduce en la duración del motor. Pero nos inventamos cosas como esos repuestos a mí que me venden para reparar el motor no tienen la misma calidad del original, porque mire que las reparaciones no duran lo mismo que cuando salió de fábrica. ¿Uno qué hace? Estudia qué es lo que están haciendo, entonces rectifican el bloque y le dejan, la distancia aquí está, una medida poco más pequeña, ¿sí? Para lograr la abertura deseada. Esa es la práctica más común. Y cuando miden el pistón y lo van a instalar, la holgura no es la misma. Pero me he acostumbrado, es que yo quiero que no me quede ni sueltico ni justico. Cada vez que yo escucho esa frase, le digo a una persona, defíname sueltico. ¿Qué es sueltico? Y no, defínamelo. 005, 006, defínamelo. Porque cuando yo, por ejemplo, voy a apretar los tornillos de una cabeza de motor, yo nunca los aprieto bien. Los aprieto con un valor específico. Cada técnico en este negocio que suelte frases como bien, justo, ajustadito, no es técnico. Porque en este negocio se manejan datos específicos. Y esos datos específicos, ¿a qué nos llevan? A que si yo no cumplo, existe la probabilidad que se presente un daño, y este es el daño más común que se está presentando hoy en máquinas de menos de 20 años de estar en el mercado, cada vez que yo dejo el diámetro más pequeño. Este es el caso donde en el encendido del motor se pegó así. Y es bien curioso el daño, porque el mayor diámetro está sobre esta línea, aquí más o menos. Pero se pegó acá donde el diámetro es menor.
Este daño que está aquí se denomina sobrecarga mecánica sobre el pasador o bulón del pistón, porque dejaron el diámetro tan pequeño, fricción entre el anillo y la pared del cilindro es tan alta que le cuesta al pistón deslizarse. Y cuando le cuesta, esa presión hace que se pierda la tolerancia entre el pasador y el pistón y se produzca un rozamiento entre el apoyo del pistón y el pasador y se caliente más este lado que de este lado y se revienta de esa manera. Y como en este caso se dañaron los 4 pistones solamente en el encendido, pues esos pistones son una porquería. Y todo porque yo quiero, ingeniero, que me quede una abertura de 8 milésimas. Ya. Y si resulta que al hacer todo este proceso no me entre el pistón, que eso puede llegar a pasar, usted sabe, ingeniero, la experiencia me ayuda. Entonces, los genios lijan las faldas. Pues claro que es ilógico, pero lo están haciendo. ¡Ay, véanlo! Los casos están aquí. Duele. Sí, yo siempre he visto eso. Sí, yo sé y yo le creo que usted no lo hace, pero lo están haciendo. Aquí en México. Sí, pero lo están haciendo. Y yo sé que duele. Y mi trabajo es producirle dolor a ustedes. Yo soy sádico, porque lo que quiero, carajo, es que empecemos a cambiar la manera como trabajemos y empezarlo a hacerlo, como usted dice, profesional. Pero esto está pasando. Todo lo que he mostrado aquí son casos reales. Rectificador, colegas de ustedes. Estoy de acuerdo, pero ahí están. Miren, no sé, yo sé que les está molestando, pero por favor no sean como esa persona que le dice al amigo, hermano, jamás me vaya a decir cuando ella me pone los cachos, yo no quiero saber. Porque el pendejo cree que como no sabe, no se los van a poner. Esta es nuestra realidad, esto está pasando. ¿Les está doliendo a ustedes? Sí. Porque así no sean usted el que lo hace, lo están haciendo. ¿Cómo? ¿Ve? Duele. ¿Sí? Hola, buenos días. Es que lo están haciendo. Perdón. Y no solo esto. Esto me pasó en el Ecuador. Ingeniero, aquí no solo lijamos pistones. Aquí, en el Ecuador, masajeamos pistones. O sea, deforman la falda para que entre. O sea, no les gusta a ustedes, pero existe, es. Claro que los hay. Ay, sí, aquí en México no. Ay, sí. Buenos días. Y seguramente cuando él llega donde una niña, él dice que es Brad Pitt. Sí, buenos días. Sí, está muy bien lo que la exposición que estás haciendo, pero aquí nos estás diciendo el rectificador que hacemos las cosas mal y quizás tenga razón. Sí. Pero no te estás siguiendo al fabricante, ¿eh? ¿Cómo Porque que no? tú vienes representando una marca que la verdad para mí es buena. Sí. Pero si tú revisas los demás fabricantes de pistones, hay unos que están fatales, ¿eh? No, es que yo no estoy diciendo que no. Entonces, imagínate, me dices que yo en un juego de pistones tengo que revisar uno por uno, quiere Sí. decir que voy a rectificar cilindro por cilindro y Sí. pulir cilindro por cilindro. Sí. Pues entonces, ¿qué calidad tiene el fabricante? Es Porque que no me ha entendido. Es que ningún pistón, coja mañana pistones originales, y no encontrará un solo pistón con la misma medida que el que está al lado. Hágalo mañana. Sí, pero también el fabricante me dice que tengo un diámetro, tengo un rango. Tiene unos entre subrangos. Exacto. Entonces, yo voy a dar mi medida en ese subrango o en la medida mínima o máxima que me pido, voy a pedir un Ya me medio. entendió. Sí. Pero no Entonces- utilice un valor genérico, utilice Entonces, el rango. Y vuelvo el a rango repetir. está determinado por el pistón. Entonces, a lo que repito, yo aquí veo que está fabricando Male, está Moresa, está DC,
Pues yo creo que este mensaje va dirigido a ellos. A todos. Sí, porque a mí me mandan una medida nominal en su caja. ¿Sí? Y- Defíname qué es nominal. O sea, el estándar que me mandan, ¿no? No, defíname qué es nominal. ¿Todos tienen un celular? Coloque ahí en el celular definición de nominal. Ya. ¿Qué significa nominal? Del nombre relacionado con nombre, la Secretaría ha escrito una lista nominal. No, hay que meterse. Diccionario de Real Academia de la Lengua. Y mire, nominal significa dentro de determinada franja. Bueno, lo único que... Una media. Entre media, un mínimo, es correcto. le doy el nominal y el nominal está aquí. Pero los valores exactos están dentro de un máximo y un... Mínimo. Por lo Entonces- tanto, si yo utilizo únicamente el valor nominal, la estoy cagando. Entonces, ¿qué Yo quiere soy decir? colombiano y soy Quiere grosero decir para que hablar. nosotros los rectificadores somos los culpables de esta situación. Es que yo sé que les duele y esa era mi idea. No me duele. O sea, yo pago por un material que me venden. Por eso, pero es que todo, por eso le digo, mañana coja solo pistones originales y es lo mismo. Ningún pistón tiene todos la misma medida, tienen rangos. Sí. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Mire, Que nos están esto llegando es lo que pistones. me dice el manual. Y están fuera de Perdón. especificación. Lo que me dice a mí un manual es rangos. Todo está dentro de rangos. Nunca me habla de nominal. Todo es rangos. Y todo está en subrangos, que es precisión de fabricación. Y en el caso de los anillos, también me da rangos. Y aquí le pongo, es que el problema lo estamos centrando en los anillos. Ese es el error que estamos cometiendo todos. Estamos dándole más importancia a la abertura de los anillos de la que es. Ahora, solamente vean información de fabricante. Anillos, inspección, mida la distancia entre puntas y me manda a medirlo con una galguita y me dice, estos son los rangos que se lo escribí aquí. Díganme aquí, ¿dónde carajos el fabricante me dice el anillo cerrado es mejor que el anillo abierto? ¿Dónde? 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 Él me dice, anillo número 1 de 0.27 a 0.39, número 2 de 0.55 a 0.70 y 3, 0.20 a 0.40. Si el anillo más cerrado fuera mejor, el fabricante me diría, vea amigo, solo utilice el rango menor. Pero me dice, este es el rango. En ninguna parte dice los anillos cerrados son mejores que los anillos abiertos. No lo dice. Está ahí. Pero estamos convencidos que un anillo cerrado es mejor. Y yo sé que no todos hacen eso, pero lo están haciendo. Y mientras exista una alternativa para el mecánico se va por la alternativa. Entonces, si usted le dice al mecánico, aquí no es, yo lo dejo como el manual, y usted le dice, aquí no es, y el tercero dice, aquí sí es, pues me voy allá. Y seguimos en este negocio mal. Porque estamos creyendo de que ese mito de que el anillo más pequeño es mejor y con eso ajusto todo el motor y no me gusta que ahora tengo que hacerlo en forma individual. Cada pistón tengo que medirlo para ver qué diámetro medio o individual dejo y todo lo estamos basando en esto. Cuando ningún fabricante de motor ha dicho que un anillo de pistón más cerrado trabaja mejor, nunca lo ha dicho. Le dice, el rango es este y mientras el anillo esté dentro del rango, hágale. ¿Qué? Ningún fabricante de motor ha dicho que un anillo de pistón más cerrado es mejor
porque elimina o disminuye el consumo de aceite. Ningún fabricante dice que los anillos más cerrados disminuyen el consumo de aceite. Porque es más, si por la abertura se controlara el consumo de aceite, violaría leyes físicas. No existe. Pero nos comemos este cuento, ¿sí? Es más, el fabricante es tan que le dice, si la medida es igual o excede el límite, o sea, la máxima abertura permitida, pues los anillos no le sirven. Y hay una frase más interesante. Si la medida que aparece aquí es menor, verifique que sean los anillos de la referencia correcta. Es decir, el fabricante le dice, cuando la abertura del anillo está por fuera de rango, por debajo del rango, ese no es el anillo. Pero es que yo lo quiero en 8 milésimas. Porque yo estoy acostumbrado a eso. Y volvemos al cuento. Si usted sale, y en eso sí estoy de acuerdo con todos los que se pararon aquí con el dolor de su alma, si lo que yo haga se sale del rango, estoy lo haciendo mal. Cualquier acción que se haga para disminuir el consumo de aceite indica que esa persona no tiene suficiente conocimiento técnico. A lo que comenta y estoy entendiendo de los cilindros por cada pistón, sería entonces conveniente también agregar que en el armado con las bielas marcar el pistón para el cilindro tal y también así la biela, porque entonces no tendría caso. Claro que sí. Es más, les hago una pregunta. Esto tiene una masa, un peso. ¿Cuál es la mayor diferencia que yo puedo tener de peso entre pistones? A ver, saquen la experiencia que tienen. ¿Cuál es la mayor diferencia? O sea, ¿cuántos gramitos de más puede tener un pistón con respecto al otro para que el motor no se desbalancee? A ver, saquen la experiencia, los muchos años que están metidos en este negocio. Ustedes saben. Eso. Sí. Tratamos de ajustarlo a cero. Es decir, pesamos todos y tratamos de ajustarlos todos al mismo peso. ¿Y cómo lo ajustan? Quitándole material, buscando el punto donde puedo yo ajustar. ¿Al pistón? Claro, al pistón. Ok. Al perno, a la biela también. Sí. Cuando está haciendo un balanceo completo, Sí. es todo el conjunto rotatorio se tiene que ajustar. Y la idea de esos motores, donde usted hace ese trabajo, es para que duren ¿cuántos años? A lo mejor van a durar una carrera, un arrancón. Es una condición específica. Claro. Vámonos a la vida real. ¿Cuánto puede ser la diferencia de peso entre un pistón y otro? 8 gramos. 4 gramos. Sigan adivinando, por favor. Ah, ya. Sí. En mi trabajo, Es. el fabricante en un motor convencional me va a decir cuánto es la diferencia. Yo no lo voy a inventar. Lo que voy a decir yo, confírmenlo con mis amigos de Male. La diferencia de peso de pistones no puede ser mayor del 0,4 al 0,6%. Es pequeñita, así que los que dijeron 8 gramos, 4 gramos, señores, no hagan pendejadas y no adivinen y saquen números y no saben. Lo mejor que uno puede hacer en la vida es que como el Señor lo hizo, es decir, no tengo ni idea. Sí. Perdón, ¿cuál es la diferencia porcentual de 0,4 a 0,8? ¿Está dentro de esos 8 gramos? ¿Cómo duele, no? No, mira, te voy a explicar una cosa. Hace mucho tiempo había unos motores Mercedes, o sea, trabajábamos los Mercedes 924 y no había camisas originales. Sí. Llegábamos y adaptábamos la C443 o la C442, ¿vale? Tuve yo un caso, porque yo le trabajo a la Mercedes en Guadalajara, en donde 6 motores seguidos tuvieron problema de consumo de aceite. Sí.
Dices que es algo que no debemos de preocuparnos, No. pero obviamente era un bronconón porque los 6 motores me lo regresaron, ¿no? Sí. Constantes. Sí. Para la Mercedes utilizan Colben o Male como opción Sí. original, ¿sale? Fui y me senté yo hasta México para ir a revisar porque empecé a hacer un análisis en la apertura de los anillos y todas las aperturas eran diferentes. Sí. Normalmente eran 4 milésimas por pulgada en el, o sea, como en el, ¿cómo se llama? Como una revisión que hacemos, ¿no? Ujú. Todos los anillos tenían una apertura diferente y no estaban unificados. Sí. Fui, me senté con Colben, hablé con ellos y me mandaron un técnico a Sí. mi negocio, ¿sale? Después de alegatas, de todo lo que pudimos revisar, yo aprendí lo siguiente, pero esas aperturas sí variaban. Sí. Y ahorita en mi experiencia, por ejemplo, nosotros no metemos una camisa Colben con un anillo Male. Lo unificamos que sea Colben con Colben y Male con Male. ¿Por qué? Por las durezas que traen cada camisa y el anillo. Ujú. Al final, lo que me dijo el técnico que me mandaron de Colben, ya después de alegatos, así en cortito, me dijo, no vayas a decir nada, pero la verdad es que todo el lote que viene de Brasil trae problemas. ¿Sí? Entonces, y te lo digo porque sí tratamos de revisar, o sea, yo no voy a modificar algo original mientras el manual no lo marque. Es Pero que ya, ese es el punto. a mí la verdad es que... Ese es el punto. Ahora, miren los números. Si yo tengo aquí un primer anillo en 0.27 y el del siguiente pistón está en 0.30 y el del siguiente pistón está en 0.35 y el del siguiente pistón está en 0.39, lo primero que noto es que ningún anillo tiene la medida. Conclusión, ¿están malos? Están dentro del rango. Es que ese es lo que quiero que entiendan. Todos son rangos, no valores absolutos. Hay gente que quiere que todos los anillos tengan la misma medida. Y el fabricante del motor, no el fabricante del anillo, dice, no señor, cualquier abertura, en este ejemplo que le estoy mostrando, entre 0.27 y 0.39, cualquier abertura sirve. Ah, pero el uno tiene 0.39 y el otro tiene 0.27. Y el fabricante le dice, ¿sirve? No, ingeniero, no, hombre. No, ingeniero, es que usted no me entiende. Queda el motor consumiendo aceite. Y voy a terminar con esto. Preguntémosle a un fabricante, Peri. En el caso que decía el compañero también de Guadalajara, yo tuve el mismo problema con ese tipo de motores en Mercedes, que ya entregábamos el motor, el cliente me decía, ¿sabes qué? Tengo consumo excesivo de aceite. Yeah. Íbamos, corroborábamos que el motor estaba dentro de parámetro. Sí. Checábamos anillos y decía, no, pues son los anillos que están mal. Ya le decía, cambia los anillos y se solucionaba el pedo. Sí. Pero el problema que identificamos fue el terminado del tipo de piedra que estábamos utilizando. En el joneado. Y ya a partir de las capacitaciones empezamos a dar el joneado con una piedra más fina y ya no he pasado por ese problema. Digo, y ya no se recomienda lo de cambiar los anillos. Concluyan. Los anillos tienen variaciones. Lo importante es que no salga del rango. Y cualquier variación dentro del rango funciona. Pero ¿en dónde está el lío? Ingeniero, es que el motor queda consumiendo aceite. Preguntémosle. De ese manual de anillos que les acabo de mostrar, les voy a mostrar el manual. Es el manual del dueño del motor. Este es el mismo vehículo, 1KD. Y preguntémosle al fabricante, que en este caso es un Toyota, ¿qué dice del consumo de aceite? Aquí voy a ser muy literal. Hay una sección en esos manuales, consumo de aceite. ¿Quién lee ese manual? Nadie. Es que usted cree que yo voy a ponerme a leer, es que ya yo sé conducir. Yo llevo muchos años, ya yo sé. Es una frase que todos decimos. Y cuando uno dice ya yo sé, entra a un punto peligroso. Porque cada vez que se produce un cambio de tecnología en un motor, ese ya yo sé no me sirve. Y se los voy a leer literal.
Consumo de aceite. La cantidad de aceite de motor consumido depende de la viscosidad y la calidad del aceite y de cómo se conduce el vehículo. Ahí el fabricante nunca me dice, los motores no consumen. El fabricante lo que me dice es, consume, pero la cantidad cambia, dependiendo de qué esté utilizando o cómo trata la máquina. Eso es lo que me dice ahí. Me habla de cantidad, no me dice no consume. La cantidad de aceite que consume depende de especificación del aceite que esté utilizando, eso cambia el consumo, y me habla de cómo está operando la máquina. Siguiente. Se consume más aceite cuando se conduce a alta velocidad, así como al acelerar y desacelerar frecuentemente. O sea, no me dice no consume, me dice puede aumentar el consumo dependiendo de si usted trata mal o bien la máquina. Eso es lo que dice ahí. Mayor carga, mayor consumo. La tercera, quiero que la lean ustedes, no la voy a leer yo. ¿Qué dice ahí? ¿Un motor qué? Por favor, no quiero decirlo yo. Un motor nuevo consume más aceite. Ok. Un motor nuevo o un motor recién reparado, lo más parecido que hay un motor nuevo, consume más aceite. Por lo tanto, si al reparar un motor el consumo de aceite es alto, usted lo reparó bien. ¿Cómo convenzo al dueño del vehículo mañana de eso? Porque me va a decir, ay sí, ¿cómo no? Si toda la vida usted me ha dicho que me repare el motor para que no consuma, ahora me va a cambiar el cuento. Porque yo tendría que asumir que llevo muchos años haciendo mal mi trabajo. No, espere, no se me vaya. Quieto. ¿Cómo es el consumo de aceite? Es que seamos precisos. Es que cómo les duele, ¿no? La vida útil de un motor la voy a escribir acá. De 0 hasta motores actuales que tienen más de 1.300.000 kilómetros de vida. Y ahí el consumo. Cuando un motor está nuevo, recién reparado, el consumo de aceite es muy alto. Ahí. Los motores nacen con un consumo de aceite altísimo. Y durante el periodo de asentamiento, el consumo de aceite baja hasta que se estabiliza, pero nunca desaparece. Y durante su vida útil mantiene un consumo dentro de un rango, y cuando el desgaste ya es muy alto, el consumo se acelera, supera el consumo inicial y el motor toca repararlo. Así es como funcionan los motores, pero jamás el consumo va a ser 0 y tampoco exagerado, lo que el fabricante previó para hacer el trabajo. ¿Y por qué? Esta caída de consumo desde que reparan el motor hasta que se estabiliza tiene que ver con lo que pasa dentro de la ranura del pistón. Porque hay que mantener estable la temperatura, sobre todo del primer anillo. Si el primer anillo se sobrecalienta, se pegan las puntas y se puede quemar. A ti que hay que meterle o mantener una temperatura límite que en motores a gasolina en promedio está en 200 grados. No más de 200 grados es la temperatura promedio que debe tener este anillo. Por lo tanto, cada vez que el pistón llega a punto muerto superior, por el joneado o bruñido, que se retiene aceite, se mete el aceite dentro de la ranura y ese aceite dentro de la ranura refrigera el anillo. Y cuando el pistón empieza a subir, ese aceite va saliendo y siempre queda un poquitico. Y ese poquitico de aceite que queda dentro de la ranura es lo que se quema. Y cuando se quema aceite, se produce carbonilla. Y cuando se quema aceite dentro de la ranura, se produce carbonilla y esa carbonilla se deposita, como la ven ustedes cada vez que desarman un motor, ahí en la ranurita. Y cuando la carbonilla se deposita, ocupa un espacio físico. De tal manera que cuando entre nuevamente aceite, va a entrar menos aceite porque hay un espacio ocupado por, eso se llama periodo de asentamiento de un motor.
periodo que le toma al motor para hacer muchas cosas, pero para que se carbone lo suficiente en las ranuras para que el consumo de aceite se estabiliza. Por eso el fabricante dice, un motor nuevo o recién reparado, que está limpiecito, va a consumir más aceite. Porque técnicamente, cuando está carbonado, entra menos aceite, la carbonilla ocupa espacio, y cuando está limpio entra más aceite. Esta es la razón de este comportamiento que está aquí. Por lo tanto, limpiar pistones es peligroso, porque la carbonilla es el mecanismo natural que tiene el motor para controlar el consumo de aceite. Pero yo sé que venden procesos para limpiar motores, que no es malo en sí, pero es peligroso si yo no sé lo que estoy haciendo. Ahora, una ranura limpiecita va a producir un mayor consumo, una ranura con carbono va a producir menor consumo. Esa es la razón técnica de esto. Siguiente. A la hora de estimar el consumo de aceite, tenga en cuenta que puede estar diluido combustible, y en ese caso es difícil precisar el nivel. Lo que más le pasa al aceite es que le cae combustible, es algo también natural, por eso hay que cambiar los aceites. Y cuando le cae combustible al aceite, el aceite se diluye, y cuando el aceite se diluye, no me devuelvo, cuando el aceite se diluye, se degrada y me daña la... Para resumirlo, este párrafo que dice aquí, básicamente lo que le está diciendo, si su motor no está consumiendo aceite, preocúpese, porque tiene problemas. Eso es lo que dice ahí. Y ahora, pero se fue el que me brincó por el consumo. ¿Qué se hizo? ¿La próstata? ¿Ir al baño cada rato? Bueno, ya somos dos, yo estoy ya que también me voy. Y los fabricantes son muy precisos y me dan el consumo. ¿Vean? ¿Qué dice ahí? El consumo de aceite no es pequeñito, es bastante grande. Ahora, hay que saber entender lo que estoy leyendo. Aquí no me dice, va a consumir todo el tiempo esto, me dice, el consumo, o sea, para que me entiendan, este fabricante me dice, en este motor, si le consume hasta 1 litro cada 1000 kilómetros, tranquilo mijo que no hay problema, el motor está normal. Ahora, aceptar ese número es muy jodido, porque me parece muy grande. Sí. Sí. Si está consumiendo en 1000 kilómetros hasta 1 litro, imagínese quererle meter 18,000 kilómetros entre cambio y cambio. Pero se podría hacer. Pero usted tiene que estar rellenado. Eso es. Es que la gente cree que en este negocio hay magia. Nunca hay que echarle. Y el fabricante dice, no, es que usted, ¿para qué carajo que usted cree que tiene esa varillita ahí con una línea de máximo y de mínimo? Para que mida, y cuando llegue al mínimo, echándose. El consumo de aceite existe y es mucho mayor de lo que uno cree. ¿Y por qué yo no lo creo? Porque nadie lee la información técnica que el fabricante produce. No, es que ese motor es tan viejo que ya no se consigue el manual. Pues hay una cosa que se llama Internet, donde los manuales de propietarios se consiguen gratuitos, todos. Y uno coloca el vehículo, el código y aparece el manual y léalo. Y apenas el fabricante le lanza a uno un número, uno dice, bueno, entonces lo que estoy haciendo no está malo porque el motor salió después de la reparación consumiendo aceite. Y todo el mundo le echa la culpa a los anillos. Si seguimos las instrucciones, no va a haber problemas. Antes de reparar un motor no hay consumo de aceite, preocúpese, no fue reparado bien. Ya. ¿Que nos toca hacer un trabajo mucho más largo? Sí. ¿Que nos toca empezar a individualizar midiendo todos los pistones? Sí.
¿Que el diámetro de los cilindros debe basarse exclusivamente en los pistones? Sí. ¿Que la abertura del anillo en una reparación hay que tenerla en cuenta? No. Es más, yo tengo colegas, porque como usted dice, hay gente muy buena en este negocio, y tengo colegas suyos en varios países donde reciben todos los componentes del motor y cogen la cajita, anillos, y la guardan. Y hacen el rectificado. Y cuando entregan el motor, sacan la cajita sin abrir y se la entregan al mecánico. Y una vez le pregunté, ¿y qué dice el mecánico? Me dice, no, al principio, pero ¿cómo así? No, yo hago según manual. Pero la abertura, ese es problema suyo. Usted tiene que medirla. Usted es el mecánico. Yo no tengo que tener en cuenta los anillos. Porque el motor no se repara basado en los anillos. Porque yo si sigo reparando el motor basado en los anillos, voy a seguir teniendo problemas y voy a seguir atacando marcas. Si después de darle la medida, como me dice el manual, del cilindro y comprobar que la tolerancia del pistón y cilindro es correcta y la abertura de los anillos está por fuera de rango, esos anillos no les sirven. Ya. Punto. Es que el anillo no es problema de ustedes. Es más, los viejos zorros de este negocio, esas personas que crearon la rectificadora hace más de 50 o 60 años, nunca utilizaban los anillos. Pregúntenles si todavía están vivos. Eso se empezó a crear después de. Hay que empezar a ayudar a la gente. A la gente no se le jode, se le ayuda. ¿Y cómo se le ayuda? Dando información. Y la información tiene que ser correcta. Última pregunta porque ya me cansé. No. Sí, o sea, mi filosofía es mida. ¿Sí? O sea, si yo les pongo una información, porque me ha pasado, a mí en una ciudad fronteriza entre Colombia y Venezuela, mostrando esto, el rango más pequeño, el subrango más pequeño, era el azul. Todas las rectificadoras de esa ciudad dijeron, de aquí en adelante solo me trae los pistones que tengan el color azul. Entonces dije, no vuelvo a publicar eso. Mida. O sea, mi mensaje es, midan. No hagan nada al ojo, midan. Comprueben con lo que diga el manual y ya. Esto ya está inventado. ¿Usted otra vez? Sí, no, eso es lo más. No, y me dijeron Cancún. Y llego Cancún. Yo solo quería comentar, ingeniero, que sí coincido con usted. Qué bueno. Y que realmente nuestro trabajo ha cambiado tanto que sí necesitamos tener la información, necesitamos aplicarla y necesitamos ya leer. Porque muchos fuimos empíricos, porque muchos seguimos creyendo. Que no es malo, ¿no? No, eso ha funcionado en la vieja escuela. Sí, pero no, los motores todavía. eran tan simples Sí. que, como les he dicho muchas veces, esos pinches motores no nos fallaban. Sí. Pero hoy las tolerancias se han modificado tanto que tenemos que aplicar lo que usted está diciendo. Tenemos que leer y tenemos que basarnos en el manual. Ya no podemos seguir siendo tan empíricos, tenemos que ser más técnicos. Sí. Y como decía acá mi amigo Gerardo, hoy tenemos que ser mucho más profesionales y tenemos que ir a lo técnico fuera de lo empírico. Sí. Aunque lo empírico siempre nos ha servido toda la vida. Es que, mire, si nos ponemos en ese cuento, yo conozco gente que ha pasado por la universidad, tiene diplomas y no sirve para un carajo. Y que el hecho de haber pasado por un centro educativo no me garantiza que yo sepa. Y conozco gente que jamás ha tocado un centro técnico en la universidad y es mejor que un ingeniero. O sea, por ahí no es. O sea, la palabra empírico es muy valiosa. Pero si el empírico no investiga, no es valioso. Noticia. Desde hace 3 años, los fabricantes originales de anillos cambiaron material y recubrimiento. Y ya están empezando a llegar. No, pero hace 3 años hubo un nuevo cambio. Y esos anillos van a empezar a llegar, por ejemplo, en Sudamérica,
ahorita a finales de este año. Y todos los valores que están en el manual ya no sirven. Por los nuevos materiales y por los nuevos recubrimientos. Es más, hasta el color del anillo viene diferente. Porque nació una nueva generación de materiales y recubrimientos. Material y recubrimiento. O sea, el material es un material, un acero nuevo, y los recubrimientos son o PVD, que ya existía, o DLC. Eso es lo que están utilizando ahora. Y con esos nuevos materiales se dilata tanto el anillo, porque estamos hablando de alta temperatura, que la abertura que tiene el clariño original ya no sirve, toca dejarla más abierta. Es decir, para que me entiendan, les va a llegar una nueva generación de anillos, ahorita va a empezar a entrar, donde el dato que tienen en el manual tienen que desecharlo y tienen que consultarle a ese fabricante original cuál es el nuevo dato. En originales, todas. Hicieron un recambio, eso se llama recambio generacional. Por ejemplo, en Avistaron, en Cummins, los anillos de la primera y segunda ranura tienen hasta 45 milésimas de abertura, ¿sí? Y lo que pasa es que en ocasiones de hace 30 años mínimo, decían que el rango era de 3 a 4 la abertura de los anillos por pulgada, ¿sí? A raíz de 90, 2000, los fabricantes de anillos empezaron a cambiar sus composiciones de estructura de materiales. Y entonces puedes tener un anillo de un Nissan de 3 pulgadas con 27, 28 milésimas hasta 30 de abertura. Porque también se decía que no alinearas los anillos porque consumían aceite. Como no había la tecnología para determinar ahora todo cómo funciona un motor, ¿sí? Por fricción los anillos giran y en un momento dado siempre se van a alinear. Ajá. Y todavía todos los mecánicos ponen uno en 45, 90 y el otro 180. Bueno, ¿sí? Pero eso ya ese es otro tema. Pero al final de cuentas son los anillos. Claro. ¿Sí? Y usted dio en el clave. Es que la tecnología cambió. Claro. Y cuando cambia la tecnología, toda mi experiencia ya no sirve. Porque es nuevo. Nos toca reaprender. Solamente para eso lo haremos en otro curso porque ya me dijeron que voy a venir y todo ese tipo de cosas. Pero la próxima vez me cambian los personajes. Cancún y semejante porquería, no. Díganle, y para los mecánicos que están acá, el segundo anillo se hace desde hace años más abierto que el primero o el tercero para disminuir el consumo de aceite. Y ayer no, en Guadalajara, la última vez que estuve, alguien me dijo, no, es que aquí buscan que el segundo anillo quede más, y resulta que al contrario. Ay, pero ¿por qué? Fácil. Usted tiene una abertura aquí y una mayor acá. La fuga se produce ¿para dónde? Para abajo. ¿Y abajo qué hay? El tercer anillo. Y alrededor del tercer anillo ¿qué hay? Aceite. Y si yo produzco una presión de gases hacia abajo, ¿qué estoy barriendo? Todo es tecnología porque mecánica no es lógica, es física. Muchas gracias.